Durante más de 2 décadas, el matrimonio entre Araceli González y Fabián Macei fue retratado públicamente como una historia de amor sólida, madura y profundamente admirada en el mundo artístico latinoamericano. Para el público, ellos representaban la idea romántica de una segunda oportunidad, 2 almas heridas por sus pasados, pero decididas a reconstruir una vida juntos, lejos de los escándalos y de la exposición mediática que suele devorar a las parejas del espectáculo. Sin embargo, como todo periodista especializado en celebridades sabe bien, la perfección rara vez es real. Y en este caso, detrás de las cámaras, detrás de los abrazos en las alfombras rojas y de las entrevistas cargadas de sonrisas, se estaba gestando una tensión silenciosa que marcaría para siempre su historia. Se sumerge en los comienzos de esa relación, un período idealizado por el público, pero recordado por los allegados, como una etapa confusa, contradictoria y llena de señales que muchos prefirieron no ver. Porque como finalmente confesó una fuente cercana, lo que parecía un cuento de hadas fue desde el inicio una pesadilla disfrazada de ilusión. A principios de la década de los 2000, Araceli González atravesaba un momento crucial de su vida. Su nombre seguía siendo uno de los más influyentes de Argentina, actriz, modelo, presentadora, ícono de estilo. Sin embargo, su vida personal se hallaba en un punto de inflexión. Venía de relaciones intensas, complejas, y cargaba con una presión mediática que pocas figuras podrían soportar sin quebrarse. A pesar de su imagen fuerte y elegante por dentro, sentía la necesidad de volver a empezar. Fue en ese contexto que conoció a Fabián Macei, un actor talentoso, pero menos reconocido que ella. La diferencia de fama, de trayectoria y de expectativas se notó desde el primer momento. Sin embargo, fue precisamente esa diferencia lo que en un principio la atrajo. Araceli veía en él a alguien sereno, aparentemente estable, un compañero que no buscaba competir con ella, sino acompañarla. Fabián, por su parte, la admiraba profundamente y consideraba que su conexión era casi mágica. Las primeras semanas fueron un torbellino emocional, largas conversaciones nocturnas, promesas de un futuro equilibrado y una sensación casi adolescente de volver a enamorarse después de muchas tempestades. El entorno celebró la relación creyendo que esta vez Araceli había encontrado a alguien dispuesto a ofrecerle la calma que tanto necesitaba. Pero detrás de esa imagen idílica comenzaron a aparecer grietas. Algunas eran sutiles, casi imperceptibles, para quienes no estaban atentos. Otras, en cambio, eran tan evidentes que solo pudieron ser ignoradas intencionalmente. Aunque en público eran inseparables, en privado la dinámica entre ellos empezó a volverse compleja. Araceli era una figura consolidada con un pasado lleno de éxitos y de luchas, con una familia extensa y relaciones que, aunque conflictivas, formaban parte importante de su identidad. Fabián, en cambio, buscaba afirmarse, encontrar un espacio propio y demostrar que no era simplemente el marido de Araceli. Esta diferencia de posiciones comenzó a generar tensiones invisibles pero constantes. Amigos cercanos a la pareja recuerdan que Araceli trataba de equilibrar toda su carrera, su rol de madre, sus compromisos laborales y su intención de construir un hogar emocionalmente estable. Pero ese esfuerzo la desgastaba profundamente. Por momentos, sentía que debía reducir su propia luz para que su marido no se sintiera opacado, una sensación frecuente en parejas donde uno de los dos tiene una presencia pública abrumadora. Por su parte, Fabián empezó a mostrar signos de incomodidad frente a la exposición mediática. Aunque al principio afirmaba manejarla bien, la realidad era distinta. Las comparaciones, los titulares centrados en Araceli y la constante presión de ser observado. Todo eso erosionaba su confianza y lo llevaba a cuestionar su papel dentro de la relación. No fueron pocas las ocasiones en que personas del entorno notaron gestos tensos, respuestas cortas o silencios incómodos entre ellos, incluso en reuniones sociales. Detrás del glamour había una lucha de poder emocional que empezaba a desgastar la relación. Como sucede en muchas parejas, la convivencia reveló aspectos que ninguno había previsto. Araceli, acostumbrada a llevar las riendas de su vida profesional y personal, necesitaba una persona emocionalmente fuerte a su lado. Fabián, en cambio, esperaba una dinámica más tradicional, donde su criterio y sus decisiones
tuvieran un peso equivalente incluso mayor dentro del hogar. Esa diferencia de expectativas generaba discusiones cada vez más frecuentes y profundas. Según una amiga cercana, Araceli sentía que tenía que justificar cada movimiento, cada proyecto nuevo, como si necesitara permiso para brillar. A su vez, Fabián manifestaba sentirse desplazado, argumentando que todo giraba en torno a ella, a sus compromisos y a su imagen pública. Lo que en un principio había sido admiración, se transformó en resentimiento silencioso. Los conflictos más fuertes solían estallar en la intimidad lejos de los flashes y de la mirada pública. Había reproches sobre sus agendas, sobre amistades, sobre decisiones laborales. Lo que para Araceli era independencia profesional, para él era una amenaza a la estabilidad del matrimonio. Lo que para él era necesidad de equilibrio, para ella era un límite impuesto a su autonomía. Se instaló entre ellos una dinámica ambigua. En público se mostraban unidos, casi perfectos. En privado acumulaban tensiones que ninguno lograba resolver. Con el paso del tiempo, los indicios de que algo no estaba bien se volvieron más evidentes. Los allegados recuerdan que Araceli comenzó a sentirse emocionalmente agotada. A pesar de su fortaleza y de su carácter decidido, mostraba señales de desgaste, insomnio, episodios de ansiedad, momentos de silencio prolongado en los que parecía desconectarse del mundo. Una de sus amigas confesó años después: ella no lloraba, pero se le notaba en la mirada que algo la estaba consumiendo por dentro. Mientras tanto, Fabián intentaba mantener la fachada de un matrimonio funcional, aunque su frustración también crecía. No sabía cómo manejar la fama de su esposa, ni cómo posicionarse sin parecer dependiente, ni cómo evitar que cada decisión se convirtiera en un conflicto. Lo que nadie imaginaba era que esta etapa solo era el comienzo de algo mucho más profundo. Porque según varias fuentes, los primeros años de matrimonio estuvieron marcados por una combinación de expectativas incumplidas, inseguridades personales y tensiones constantes que los arrastraron lentamente hacia un terreno emocional peligroso. Un colaborador cercano recordó una frase que Araceli habría dicho en privado: si la gente supiera la verdad, entendería que este matrimonio nunca fue lo que parecía. No era amor, era una lucha y a veces una pesadilla. En el mundo del espectáculo, cada gesto tiene consecuencias y cada silencio alimenta rumores. Por eso ambos hicieron enormes esfuerzos por mantener las apariencias. Para ellos, la presión externa se volvió un enemigo persistente, entrevistas constantes, especulaciones sobre su vida privada, preguntas incómodas sobre su futuro, comparaciones con otras parejas famosas. A pesar de la tensión interna, seguían apareciendo juntos en eventos. Se tomaban de la mano, sonreían, respondían a los periodistas con frases preparadas y reforzaban la narrativa del matrimonio perfecto. Pero según una fuente de producción televisiva que los vio de cerca cuando las cámaras se apagaban, cada uno se alejaba hacia un extremo del estudio. No se miraban, no hablaban. Era desconcertante. Araceli, acostumbrada a enfrentar tempestades mediáticas, trataba de sostener la narrativa armoniosa. Fabián, en cambio, vivía en un equilibrio inestable entre su amor por ella y su frustración. El amor existía, sí, pero a veces el amor no basta cuando la vida en común se convierte en una arena de expectativas contradictorias, celos emocionales y silencios que se vuelven imposibles de ignorar. Si en los primeros años del matrimonio aún existía una ilusión tenue de estabilidad, el segundo período de la relación entre Araceli González y Fabián Macei marcó el inicio de una fractura emocional imposible de ignorar. Para quienes observaban desde afuera, seguían siendo una pareja sólida: elegancia, sincronía aparente, declaraciones afectuosas en los medios. Pero en la intimidad, aquel equilibrio parcial se quebraba cada día un poco más. Aborda esa caída silenciosa pero persistente, los conflictos internos, los momentos de ruptura emocional, el desgaste psicológico y las decisiones que poco a poco convirtieron lo que alguna vez fue un refugio en un terreno minado. Porque según revelan personas cercanas, hubo un momento en que nada funcionaba, ni la comunicación, ni la paciencia, ni el amor. Todo era tensión, todo era agotamiento. Al avanzar en su vida juntos, las demandas externas y las internas comenzaron a acumularse como un peso insoportable sobre ambos.
Araceli, figura pública por excelencia, enfrentaba compromisos laborales, campañas publicitarias, rodajes, entrevistas, proyectos teatrales y sobre todo la responsabilidad emocional hacia su familia y su público. Ella quería y necesitaba seguir creciendo, pero cada nuevo paso profesional generaba roces dentro del hogar. Fabián, a pesar de buscar su propio espacio artístico, tenía dificultades para adaptarse a un entorno donde los tiempos de Araceli eran vistos como prioritarios. Sus metas, aunque válidas y sinceras, parecían siempre retrasadas por las necesidades y el ritmo de su esposa. Esto alimentaba en él un sentimiento de frustración que terminó convirtiéndose en enojo acumulado. En varias ocasiones, según fuentes cercanas, Fabián reprochaba que él siempre quedaba en segundo plano. Araceli, por su parte, sentía que su autonomía estaba siendo cuestionada e incluso castigada. A medida que los malentendidos se multiplicaban, cada discusión terminaba en el mismo punto. «Tú no entiendes mi vida», decía Araceli. «Tú no ves lo que yo sacrifico», respondía Fabián. Ese círculo vicioso se volvió constante, desgastante e inevitable. Las discusiones intensas, estallidos que dejaron cicatrices. El matrimonio comenzó a adquirir un tono agresivo, no necesariamente violento, pero sí profundamente emocional. Las peleas que antes eran excepcionales se volvieron frecuentes. Y no eran discusiones superficiales, eran enfrentamientos que duraban horas, llenos de reproches que ambos habían guardado durante años. Araceli solía romper el silencio primero, intentando comprender y resolver. Pero el cansancio emocional la llevaba cada vez con más frecuencia a encerrarse en sí misma. Fabián, en cambio, pasaba de la irritación al mutismo, del cuestionamiento al resentimiento. Según un asistente que trabajó con ellos durante una gira teatral, era evidente que algo estaba roto. Podían llegar juntos al teatro, pero no hablaban en todo el trayecto. Cada uno parecía atrapado en su propio universo de dolor o orgullo. Incluso amigos cercanos admiten que hubo episodios donde Araceli, agotada, confesó sentir miedo no de su esposo, sino de la idea de quedarse atrapada en un matrimonio emocionalmente sofocante. La palabra pesadilla comenzó a aparecer en su discurso mucho antes de que los medios sospecharan algo. Mientras más crecía la tensión interna, más difícil se volvía a sostener la imagen pública del matrimonio perfecto. La presión mediática, lejos de menguar, aumentaba. Cada entrevista contenía preguntas sobre su relación, sobre sus proyectos en pareja, sobre su futuro como familia. Y cada respuesta se convertía en un ejercicio de actuación. Araceli desarrolló un hábito: sonreír, incluso cuando estaba emocionalmente colapsada. Para ella, proteger su intimidad era una obligación moral, una forma de evitar el juicio público. Fabián, en cambio, vivía la exposición como una tortura. Le incomodaba que todo lo que hacían fuera analizado, desmenuzado, criticado. Lo más duro era cuando las comparaciones se volvían inevitables. Artículos que elogiaban a Araceli, programas que analizaban su trayectoria, redes sociales, que destacaban su elegancia o su talento. Todo eso, aunque merecido, agregaba presión sobre Fabián, que seguía luchando por afirmarse en un ámbito donde su esposa llevaba décadas siendo una figura indiscutible. Hubo un episodio recordado por varios colegas de la industria, en el que Fabián abandonó abruptamente una grabación después de escuchar un comentario sobre vivir a la sombra de Araceli. Aquella frase fue como una herida abierta que lo persiguió durante años. Con el paso del tiempo, ambos empezaron a cambiar. Araceli se volvió más silenciosa, menos espontánea, más reflexiva, y según algunos amigos, más triste. Sus ojos, que siempre transmitían fuerza y convicción, comenzaron a mostrar señales de cansancio profundo. Fabián, por su parte, adoptó una actitud defensiva. Cualquier comentario podía interpretarse como una crítica hacia él. Cualquier decisión de Araceli parecía un acto de independencia excesiva. La desconfianza se instaló entre ellos de manera silenciosa pero contundente. Uno de los momentos más simbólicos ocurrió cuando Araceli confesó a una amiga muy cercana que sentía que habitaba una casa llena de ruido, pero donde nadie realmente la escuchaba. Esa frase quedó grabada en la memoria del entorno porque revelaba algo esencial: había dejado de sentirse acompañada. La pareja comenzó a vivir bajo el mismo techo, pero en mundos completamente distintos. Conversaban sobre lo básico, cumplían con compromisos sociales,
Asistían a eventos por protocolo. Pero la conexión profunda aquella que alguna vez los unió se había apagado. Las dudas, los miedos y las decisiones que nunca llegaron. A pesar de todo, ninguno tomó la decisión de separarse de inmediato. Había miedo. Miedo al escándalo mediático. Miedo a fracasar públicamente. Miedo a perder la estabilidad emocional o económica. Miedo a tomar una decisión que no tuviera marcha atrás. Araceli, acostumbrada a sostener el peso de una familia, seguía esperando un cambio, una transformación, un renacer dentro del matrimonio. Fabián, por su parte, no sabía si debía insistir, ceder o simplemente callar. Y ese silencio se volvió su peor enemigo. El psicólogo de una producción televisiva que trabajó con Araceli en una época especialmente crítica, aseguró que la actriz mostraba claros signos de saturación emocional, estrés constante, insomnio, bloqueo creativo y episodios de aislamiento. Ella estaba desgastada, contó, pero tenía miedo de aceptar que el matrimonio la estaba hundiendo. Las dudas también alcanzaron a Fabián, quien empezó a cuestionarse si realmente podía ofrecerle a Araceli el amor y la estabilidad que ella buscaba. Comenzó a sentir culpa, pero también resentimiento. Ambos querían salvar la relación, pero ya no sabían cómo. En esta etapa, los conflictos pasaron de ser simples desacuerdos a convertirse en síntomas claros de una relación que se desmoronaba. Hubo discusiones que dejaron heridas profundas, frases dichas en momentos de rabia que ninguno pudo olvidar, promesas incumplidas, expectativas rotas. Había reproches sobre el tiempo, sobre el trabajo, sobre las amistades, sobre la falta de atención, sobre lo que uno esperaba del otro. Y nunca recibía. Y en medio de todo se instaló una verdad incómoda. Este matrimonio no estaba siendo fuente de felicidad para ninguno. Una colega actriz relató una noche especialmente reveladora. Durante una reunión, Araceli, visiblemente afectada, habría dicho en voz baja: «Si esta es la vida que elegí, no sé si la elegí bien. Hay días en que parece una pesadilla de la que no puedo despertar». Fue la primera vez que su círculo íntimo escuchó esa palabra, pesadilla. Pero no sería la última. Si los primeros años mostraban grietas y el segundo periodo revelaba un deterioro emocional profundo, el tramo final del matrimonio entre Araceli González y Fabián Macei marcó un antes y un después definitivo. Fue en esta etapa cuando la realidad cruda, compleja y dolorosa se impuso sobre la fachada pública. Ya no había forma de ocultar las tensiones, ni de maquillar el desgaste, ni de sostener la narrativa de un amor inquebrantable. Los estallidos emocionales se volvieron más frecuentes y más violentos, no físicamente, sino en el plano psicológico, donde muchas veces las heridas tardan más en sanar. La comunicación se había vuelto prácticamente imposible. Cualquier conversación terminaba transformándose en discusión, y cualquier intención de acercamiento derivaba en malentendidos profundos. Personas del círculo íntimo relatan que hubo un episodio crucial una noche en la que la tensión acumulada explotó de tal manera que ambos quedaron en silencio durante horas, sin dirigirse la palabra, compartiendo un mismo espacio, pero sintiéndose en universos distintos. Una asistente de producción que estaba presente en aquella ocasión describió la escena con una frase desgarradora. Era como ver a dos desconocidos obligados a convivir. No había amor, no había complicidad. Solo cansancio. Ese fue el momento en el que la relación dejó de sostenerse incluso desde la apariencia. Fue el verdadero punto de quiebre. Los testimonios que confirmaron lo inevitable. A lo largo de los meses siguientes, comenzaron a circular rumores entre colegas, maquilladores, productores, amigos del medio. Todos contaban versiones pueriles. Araceli se veía abatida, cansada, emocionalmente drenada. Fabián, por su parte, estaba cada vez más conflictivo, más retraído, más sensible frente a cualquier comentario. Un actor que trabajó con él confesó bajo reserva. Fabián vivía a la defensiva. Cualquier broma lo irritaba. Cargaba con una sombra que no podía quitarse de encima. Otra fuente cercana a Araceli reveló que ella solía llamarla llorando, algo que rara vez hacía en etapas anteriores. Le decía frases como: «No sé cómo seguir. Siento que estoy desapareciendo. No reconozco a la persona con la que me casé». Estas confesiones eran un indicio claro de que Araceli ya no encontraba en su matrimonio el refugio emocional que siempre había deseado.
En toda relación deteriorada, llega un momento donde el silencio es más dañino que la discusión. Eso fue exactamente lo que sucedió con ellos. Las cenas sin conversación, las noches sin confesiones, los días enteros donde apenas cruzaban miradas. Según una amiga cercana de Araceli, el silencio entre ellos era tan pesado que se podía cortar en el aire. Ya no quedaban palabras porque todo lo que se podían decir dolía o generaba conflicto. La distancia emocional era tan evidente que incluso quienes los veían en eventos sociales notaban una frialdad difícil de disimular. Aparecían juntos, pero no estaban juntos. Había un abismo entre ellos que ninguna foto ni ninguna entrevista podía llenar. La salud emocional de ambos comenzó a deteriorarse de manera visible. Araceli, una mujer fuerte y resiliente, empezó a presentar signos claros de estrés crónico. Ansiedad constante. Pérdida de energía. Falta de motivación creativa. Aislamiento de su círculo afectivo. Dificultad para dormir. Por su parte, Fabián comenzó a mostrar inseguridades crecientes que derivaron en conductas cada vez más controladoras y emocionalmente inestables. Necesitaba reafirmarse, sentirse valorado, sentirse imprescindible para alguien. Pero esa necesidad se convirtió, según fuentes internas, en un peso para Araceli. Un productor que compartió proyectos con ellos relató: había días en que Araceli temblaba antes de volver a casa. No porque tuviera miedo físico, sino porque sabía que la esperaba un océano de reproches, silencios o discusiones. Ese nivel de desgaste psicológico transformó la relación en un espacio donde ninguno de los dos podía respirar con libertad. A pesar de todo el sufrimiento, ambos intentaron salvar la relación en más de una ocasión. Buscaron espacios de diálogo, intentaron reorganizar agendas, incluso consideraron terapia de pareja en algún momento. Pero nada funcionó. Cada avance pequeño era seguido por un retroceso enorme. Cada promesa se rompía antes de poder consolidarse. Cada esfuerzo terminaba en frustración mutua. Araceli, según comentan sus allegados, siempre llegó más lejos que nadie en su intención de rescatar el matrimonio. Pero también fue la primera en comprender que el vínculo se había vuelto tóxico y que permanecer allí solo la hundiría más. La frase que repitió varias veces en privado fue devastadora: no quiero seguir perdiéndome. Ya no quedó nada de mí en este matrimonio. El desenlace llegó casi de forma natural. No hubo un escándalo, ni un hecho puntual, ni una crisis explosiva. Fue un proceso lento pero irreversible, en el que ambos aceptaron finalmente que la relación estaba destruida. Araceli se vio obligada a enfrentar una verdad dolorosa. El amor ya no era suficiente para sostener un vínculo que le quitaba paz, energía y claridad emocional. Fabián, por su parte, terminó admitiendo que la convivencia con una figura tan fuerte y tan pública se despertaba en él inseguridades que no sabía manejar. Cuando por fin reconocieron lo evidente, la separación emocional ya era un hecho. Lo único que faltaba era ponerle palabras, una acción formal, una decisión concreta. Poco después del quiebre definitivo, una persona cercana a la pareja reveló algo que sintetizó toda la historia. Ellos nunca lo dirán abiertamente porque no son de exponer su intimidad. Pero la verdad es que su matrimonio fue para ambos una pesadilla que intentaron llevar con dignidad. Y agregó: se quisieron sí, pero se lastimaron sin querer. La vida juntos era demasiado pesada para los dos. Esa frase, repetida por varias fuentes, explica mejor que cualquier titular sensacionalista lo que realmente ocurrió. Lo que empezó como un refugio terminó convirtiéndose en una tormenta emocional interminable. Tras la ruptura, algo sorprendente ocurrió. Ambos comenzaron a mejorar emocionalmente. Araceli recuperó su energía, su sonrisa, su capacidad creativa. Sus amigos aseguran que volvió a mostrar la luz que había perdido durante la etapa más difícil del matrimonio. Fabián, por su parte, también encontró una forma de recomponerse. Al alejarse de la presión constante y de una relación que lo hacía sentir inseguro, comenzó a reconstruir su identidad con mayor serenidad. La pesadilla se acabó. Pero como ocurre con todas las historias humanas, el final también trajo un aprendizaje profundo para ambos. La historia del matrimonio entre Araceli González y Fabián Macei no es simplemente la crónica de una relación que se desgastó con el tiempo.
Es en el fondo un espejo doloroso de lo que tantas parejas viven en silencio. Expectativas rotas, presiones externas que devoran la intimidad, inseguridades que crecen desde adentro, silencios que pesan más que las palabras, y un amor que, aunque profundo, no siempre es suficiente para sostener un universo construido entre dos personas heridas. Al recorrer sus primeros años juntos, observamos un cuento romántico, lleno de ilusiones y promesas. Esa etapa inicial tan celebrada por la prensa y tan admirada por el público, estaba marcada por el deseo genuino de reconstruirse, de volver a creer en el amor después de cicatrices previas. Ambos entraron en ese vínculo con esperanza y buena fe, convencidos de que su unión sería un puerto seguro. Sin embargo, bajo esa superficie luminosa, comenzaron a surgir señales de desequilibrio emocional, señales que muchos ignoraron por respeto, por cariño o por conveniencia. En el segundo tramo, cuando la convivencia real reemplazó a la idealización, apareció el verdadero corazón del conflicto. Allí se reveló la fragilidad que ambos intentaban ocultar a Araceli, cargando con la exposición pública y con el peso de ser siempre fuerte, exitosa, impecable. Fabián luchando contra su propia sombra, buscando afirmarse en un entorno donde él mismo sentía que nunca era suficiente. La combinación de expectativas desiguales, celos silenciosos, tensiones acumuladas y un desgaste que nadie sabía cómo frenar, terminó transformando cada día en una batalla emocional agotadora. Pero fue en la etapa final, en ese capítulo, donde la verdad ya no pudo ocultarse, cuando quedó claro que lo que vivían había dejado de ser amor para convertirse en un terreno emocionalmente peligroso. Las discusiones, los silencios interminables, el cansancio psicológico y la sensación de estar atrapados en un vínculo que los consumía lentamente, revelaron lo inevitable. Ese matrimonio tan admirado por el exterior se había convertido en una pesadilla para ambos. No una pesadilla de violencia o escándalo, sino una pesadilla emocional silenciosa, íntima, de esas que destruyen desde adentro, sin que el mundo siquiera note lo que está ocurriendo. Sin embargo, como sucede con todas las historias humanas, también aquí hay un punto de luz. La separación, aunque dolorosa, permitió que ambos recuperaran algo esencial, ellos mismos. Araceli volvió a brillar con una energía renovada. Reencontró su libertad emocional y recuperó la fuerza creativa que la caracterizaba desde siempre. Fabián, por su parte, pudo reconstruir su autoestima, sanar heridas profundas y volver a sentirse en control de su vida y de su identidad. La ruptura no fue una derrota, sino un acto de madurez. Un reconocimiento valiente de que el amor, cuando se vuelve una carga insoportable, debe transformarse o terminar. La historia de este matrimonio no debe verse como un fracaso, sino como una lección poderosa sobre humanidad, vulnerabilidad y dignidad. Nos recuerda que incluso las parejas más admiradas pueden enfrentar tormentas internas, que las apariencias engañan, que nadie, por famoso que sea, está libre del dolor emocional, y que a veces lo más valiente que una persona puede hacer es dejar ir aquello que la lastima, incluso si alguna vez fue lo más importante de su vida. En el fondo, lo que vivieron Araceli González y Fabián Macei fue una travesía dolorosa, sí, pero también profundamente humana. Una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, nuestras expectativas, nuestras heridas y nuestras necesidades más íntimas. Porque todos, de un modo u otro, hemos sentido ese peso del amor cuando deja de ser un refugio y se convierte en una prisión emocional. Y todos también sabemos lo difícil que es aceptar la verdad cuando el corazón insiste en negarla. Hoy, al mirar en retrospectiva, ambos pueden reconocer que hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían, que se quisieron como supieron, y que aunque la historia terminó, su valor reside precisamente en haberla vivido. A veces el amor no debe durar para siempre para ser significativo. Basta con que haya enseñado algo esencial sobre quiénes somos y qué necesitamos para ser felices. Queridos espectadores, lectores y seguidores fieles, si esta investigación detallada, profunda y humana sobre el matrimonio de Araceli González y Fabián Macei les ha conmovido, emocionado o simplemente llevado a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, los invito de corazón a suscribirse al canal,
Nuestro objetivo es siempre el mismo: contar historias reales con sensibilidad. Revelar verdades que pocos se atreven a explorar. Analizar el mundo de las psiquicelebridades desde una mirada humana y periodística. Dar voz a lo que ocurre detrás de cámaras, lejos del brillo y de los titulares superficiales. Cada suscripción, cada like, cada comentario es un impulso que nos permite seguir investigando, escribiendo y compartiendo contenido de calidad. Tu apoyo hace posible que estas historias salgan a la luz. Suscríbete ahora mismo si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ningún episodio. Comparte este video con quienes aman conocer la verdad detrás del espectáculo. Gracias por acompañarnos, por leer hasta el final y por formar parte de esta comunidad que busca entender la vida de las celebridades más allá del glamour. Nos vemos en la próxima investigación. Y recuerda, la verdad siempre merece ser contada.